Amigos de Sentido de Vida, qué gusto saludarles el día de hoy. Ya lo conocen, es uno de nuestros psicólogos, terapeutas más reconocidos. Además, un tipazo sin duda alguna. Él es psicólogo clínico, es terapeuta especialista en adicciones, tiene un diplomado en adolescencia. Bueno, pues es Federico Quevedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto saludarte otra vez, mi querido Fede. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Pues gracias a ti por la entrevista de hoy. Un gusto poder compartir y de alguna manera, pues, que esta información y todo esto, pues, le ayude a las personas, ¿no? Que nos mirarán y que de alguna manera tengan alguna duda con respecto a diferentes circunstancias que se presentan en los jóvenes, ¿no? Así es, efectivamente, porque hoy vamos a hablar precisamente de esos problemas, de esas circunstancias que en ocasiones, bueno, pues tienen la juventud, ¿no? Que en estos momentos es la que más es atacada por todo este tipo de problemas de las adicciones. Pero yo te preguntaría, mi querido Federico, ¿cómo identificar una posible depresión en la adolescencia? Bueno, mira, nada más rápidamente como para definir un poco de la depresión. Es este estado de desesperanza, esta situación en donde las cosas que nos gustan hacer no las hacemos, no hay ánimo, hay un futuro incierto y esto se presenta cotidianamente y de alguna manera llega a incidir en la vida de las personas. Es decir, los seres humanos llegamos a estar tristes, llegamos a tener alguna circunstancia de pérdida y podemos pasar en algún momento por esto, ¿no? Que pueden ser los duelos, los famosos duelos. Pero cuando esto ya, digamos, está recurrentemente se presenta, ya podemos hablar de un trastorno del estado de ánimo, que sería la depresión. Ya implica una serie de circunstancias, signos y síntomas que en su momento requerirán de ayuda. ¿Cómo detectarlo en el caso de los jóvenes? Bueno, mira, regularmente cuando algunas de las cuestiones que voy a decir ahora se presentan durante 2 semanas o más tiempo. Puede ser esta falta de interés ante las cosas que antes les gustaba hacer, el dormir demasiado o incluso tener insomnio, irritabilidad, el que en algún momento las cosas que antes no le molestaban ahora le molestan frecuentemente, baja en calificaciones, por ejemplo, esta cuestión académica puede ser un factor importante. El que se queje, por ejemplo, de dolores de cabeza, dolores de estómago. En algunos casos, los papás podrían ver, por ejemplo, que tiene frecuentes visitas a la enfermería de la escuela o con el doctor de la escuela o constantemente le está pidiendo a los papás eh, que, que, que le ayuden en ese sentido, ¿no? Que lo lleven a algún médico o cuestiones por el estilo. Entonces, básicamente eso sería la sintomatología. Evidentemente, cuando hay cercanía de los padres, pues sí empezamos a ver ciertas cosas que no nos agradan tanto con respecto a la actitud y conducta de los hijos. Y en ese momento es cuando hay que empezar a preguntar, sentarse con él o con ellos o con ellas, ¿no? Sentarse, preguntar, sobre todo, no cómo están, sino cómo se sienten. Incluso decirles, te he visto de manera extraña últimamente, las respuestas que me das son generalmente muy impulsivas, he visto que ya ni siquiera con tus amigos sales, no los frecuentas, te has aislado de las actividades de casa, de familia, todo ese tipo de cosas llevan a darnos cuenta que pudiera ser ya un trastorno del estado de ánimo. Porque quiero decirte que hay cierta sintomatología del adolescente que digamos es normal, es decir, hay un periodo de duelo en el joven que tiene que ver con el duelo del cuerpo, es decir, hay un cambio en su cuerpo, hay un cambio en su rol, ¿no? Ante la sociedad, ya los papás ya le dicen que ya no está tan chiquito para hacer ciertas cosas, ¿no? Y que pues está en esta búsqueda de identidad, ¿no? Entonces muchas veces su retraimiento puede ser normal en algún caso, pero por eso te decía, si esto se presenta durante 2 semanas o más tiempo, eso ya podría ser un indicador de depresión.
Hijo, qué interesante esto. Oye, si algún chavo, si algún adolescente, pues sí se levanta a comer, sí se levanta a hacer algunas cosas, pero lo ves como tú estás diciendo, ¿no? Retraído, tal. Eso también puede ser signo de la depresión, porque mucha gente dice, bueno, yo no estoy deprimido porque no me quedo todo el día acostado, porque no me quedo todo el día viendo la televisión, porque no me quedo todo el día en mi casa, si salgo, pero la depresión se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Sí, y depende de cada persona, pero digamos como la sintomatología que te comenté hace un momento, digamos que es la más significativa, la que recurrentemente se ve, ¿no? Y como te decía, en el caso de los jóvenes a veces podría parecer normal algunas cosas, que son normales sí de la adolescencia. Decía Peter Bloss que el adolescente fluctúa entre el duelo y el enamoramiento, ¿no? Entonces, todos estos duelos de los que te hablaba, el duelo por los padres, porque de alguna manera ya los padres ya no lo tratan igual, ya quieren que crezca, ¿no? Ya empiezan a generar la idea de que tenga responsabilidades. Entonces, esto todo le lleva a cierto, digamos, descontrol, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, porque es esa fase, esa etapa, que realmente el término de adolescencia fue en 1910, 20 más o menos que se acuña como tal ya para identificar una etapa, ¿no? Como hoy diríamos la segunda adolescencia, que empieza a suceder a partir de los 50 años, ¿no? Cuando también hay una serie de cambios en nosotros que van generando situaciones tanto conductuales como actitudinales, ¿no? Qué interesante todo esto. Oye, Federico, algún día escuché yo en una de tus muy interesantes charlas, terapias que otorgas, que concedes, porque además hay que decirlo, Federico es un terapeuta y es un psicólogo realmente muy reconocido y da muchas charlas en escuelas, da muchas charlas en muchos foros y bueno, desde luego tiene además su consultorio privado y yo te escuché hablar de la depresión exógena y endógena. Y realmente creo que es muy interesante que la gente sepa qué diferencia hay entre la exógena y la endógena. Bueno, mira, endo quiere decir interno y exo externo. Cuando hablamos de depresión endógena, puede tener que ver con factores de tipo genético, con factores de tipo biológico y con factores de tipo psicológico en relación a la cuestión medioambiental. En el caso de lo genético, puede ser que en algunas familias que ha habido depresión, que de repente haciendo, digamos, una especie de historia, ¿no? Clínica en los pacientes, podemos ver que desde los bisabuelos ya se presentaba algo así, ya te dicen, no, pues me cuentan mi familia que mi bisabuelo y luego mi abuela y luego mi madre, ¿no? Han tenido depresión. Es factible que esto pase, ¿no? Que sea de manera genética. Puede ser también una cuestión de actitud, es decir, muchas familias podríamos decir que son depresivas en cierto sentido en relación a la vida, ¿no? En cuanto a las adversidades, ver todo como muy, muy sombrío. Por ejemplo, ahora con la pandemia ya valimos gorro, ya todo va a estar terrible. Obviamente ha incidido muchísimo el quedarse en casa. Uno pensaría que sería lo mejor, ¿no? Como para reencontrarse con esa dinámica. El asunto es que lo que ha hecho el virus ha develado, ¿no? La disfuncionalidad de las familias, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, en esta circunstancia estaba la parte biológica que puede ser en relación a un neurotransmisor. Los neurotransmisores son una parte esencial de nuestra vida porque son los que hacen las conexiones neuronales y tienen que ver con diferentes funciones del organismo. En el caso de uno de los neurotransmisores que se llama serotonina, en relación a sus niveles, es que el sistema nervioso puede deprimirse o puede estabilizarse. Se ha visto que en el caso de las personas que tienen una depresión endógena, de estas que ni idea tienen de por qué se sienten así, es decir, no ha habido cuestiones externas que lleven a este tipo de síntomas o de sensaciones, y entonces se tiene que recurrir, evidentemente, a la parte médica
para poder lograr establecer un equilibrio entre la cuestión de la serotonina y también la dopamina, que tendría que ver un poco con la parte del placer. Pero en caso de la serotonina, cuando está en bajos niveles, es cuando se presenta esta depresión endógena, es decir, biológica o genética. Y la exógena, que también se conoce como depresión reactiva, que tiene que ver precisamente con circunstancias de la vida, sobre todo muchas en relación a pérdidas, en donde, bueno, evidentemente vamos a presentar un duelo, muerte de un ser querido, enfermedades terminales, ¿no? Pérdida del trabajo, eh, en algún caso, alguna circunstancia de, sobre todo de ruptura de pareja, ¿no? Puede llevar a estos estados que en algún momento pudiera ser algo que se llama antes de la depresión mayor, distimia. La distimia tiene también estos síntomas que te hablaba en el caso de los jóvenes, y cuando ya tiene una incidencia mayor en, como te decía, en la actitud y comportamiento del ser humano, entonces ya hablamos de un trastorno del estado de ánimo que se llama depresión mayor. Hombre, qué interesante. Oye, Federico, yo te quería preguntar, el consumo de sustancias, de drogas, ¿no? Trae normalmente la depresión, es decir, el alcohol y las demás drogas que hay, ¿son necesariamente depresivas? Mira, qué interesante la pregunta, porque bueno, puedo elaborar también otra cosa, ¿no? Es decir, uno de los factores también que se pueden ver en el caso de un joven que puede estar en depresión es el uso y abuso de sustancias, la búsqueda de, como para sentirse mejor, ¿no? Que al principio pues pudieran sentirlo por todo esto que lo que hacen las sustancias es un descontrol en los neurotransmisores, y esto es lo que provoca todas estas sensaciones que se sienten ya sea estimulantes o depresivas. Por ejemplo, la marihuana, el alcohol son depresivos, eh, y entonces se puede presentar algo, ¿no? Que hay depresión no diagnosticada todavía, pero que efectivamente existe como trastorno del estado de ánimo, y además consumo de sustancias, que también pudiera llevar a adicción. Entonces, estamos hablando de algo que hoy conocemos, que es el paciente dual. Presenta depresión, pero también consumo de sustancia. Entonces, en muchas ocasiones, los muchachos, los jóvenes, las chavas buscan las sustancias, pues porque además, muchas veces por curiosidad, o porque sus amigos les dijeron que se siente, como dicen ellos, muy chido, y que se siente para arriba o que se siente para abajo. Entonces lo buscan, y en algún caso alguien que tiene depresión pudiera ser al principio como una especie de automedicación, porque muchas veces lo reportan, ¿no? Es que yo me sentía bien, al principio me ayudaba muchísimo en mi tristeza y en mis cosas que tenía, y llega un momento que ya se convierte en una dependencia, y entonces ya hablamos de un paciente dual, ¿no? Depresión más adicción. Fíjate, oye, Federico, cuando, pues ya los papás, sobre todo, porque esta charla, pues es para los papás, para los familiares, es decir, para el núcleo más cercano de los chavos, de los adolescentes, pues han identificado, gracias a tus consejos, gracias a los detalles que nos has descrito muy puntualmente, han identificado que hay una depresión. ¿A dónde hay que recurrir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el primer paso cuando uno dice, oye, pues creo que sí, lleva 2 semanas, según como me lo dijo el terapeuta Quevedo, yo creo que sí está depresivo, ¿a dónde tengo que recurrir? Bueno, mira, el camino inicial es con un psiquiatra, sobre todo porque hoy en día sí vemos que los medicamentos, hay medicamentos de nueva generación que no causan ninguna dependencia, porque antes se tenía ese miedo de que la gente fuera al psiquiatra, primero pensando de yo no estoy loco, ¿no? Segundo, me va a dar medicamentos y qué tal si me quedo atorado. Y es muy curioso porque yo he tenido pacientes adictos, por ejemplo, a la cocaína o al alcohol, que cuando el psiquiatra les prescribe algo, no se lo quieren tomar porque no vaya a ser que se hagan dependientes, ¿no? O sea, es muy simpática la respuesta regularmente. Pero bueno, el camino es ir con un psiquiatra
Y en muchas ocasiones, también quiero hacer referencia a esto, la depresión puede llevar a ideación suicida o intentos de suicidio. Y esto sucede también en los jóvenes. Hoy hay en día reportados niños que se suicidan y adolescentes que se suicidan. Entonces, el hecho de poder asistir con el psiquiatra, él puede detectar precisamente cuando ya hay esta cuestión que está presente de ideación. Probablemente a lo mejor el chavo en ese momento reporta que ya intentó hacerse algo o que ya se cortó las muñecas o lo que sea, y entonces, en muchos casos, sí se recomienda algún tipo de internamiento, ¿no? Esto ayuda muchísimo. No necesariamente es para adicciones, ¿no? También yo he tenido pacientes en internamiento que solo cursan con depresión profunda o mayor, como te decía hace un momento, y que con un internamiento a través del cuidado multidisciplinario, ¿no? Médicos, psiquiatra, enfermeros, psicólogos, porque una cuestión muy importante es el trabajo multidisciplinario. Tiene que haber medicamento, pero también tiene que haber terapia. La terapia psicológica es importantísima, sobre todo porque se trabaja mucho todas estas ideas que se pueden tener de desasosiego, de futuro incierto, de nadie me quiere, de tengo la culpa de todo, de no sirvo para nada, ¿no? En muchos casos hay chavitos que ya lo empiezan a reportar, ¿no? Cuando los papás pudieran ver que a lo mejor el chico ya está regalando sus cosas, como que ya está, sí, sí, con esta alegría, pero como de, qué linda ha sido la vida, o de repente, caramba, qué difícil están las cosas, son frases que hay que atender, porque muchas veces uno de los mitos del asunto del suicidio es que las personas quieren llamar la atención. Efectivamente, quieren llamar la atención porque tienen un problema y hay que atender ese problema y hay que acercarse y hay que platicar y hay que hablar. Hay que hablar de todas estas cosas. A veces los papás le tenemos miedo a hablar de muchos temas. Hoy en día creo que ya en cualquier medio puedes encontrar información de lo que se te ocurra, desde infecciones de transmisión sexual, cuestiones de género, drogas, violencia, ¿no? En donde, pues en la mesa hay que hablarlo, hay que decirlo. Y por eso yo les digo a los padres o a los cuidadores primarios o los que están con los muchachos hoy en día, porque no necesariamente son los papás, muchas veces viven con los abuelos, con algún tío, en fin, que sí se acerquen y platiquen. Cuando empieza a haber todos estos cambios conductuales, cuando ya hay algo que no checa, ¿no? Que está raro, porque ya es muy recurrente, sentarnos con ellos, porque eso es muchas veces lo que necesita el chico, el acompañamiento, el estar cerca de él, no obstruirle su crecimiento, porque están en búsqueda de identidad, pero sí acompañarlos. Y este acompañamiento sería, pues, recurrir a los especialistas, como te decía, psiquiatra, en su caso, algún psiquiatra haciendo evaluación, pues muchas veces puede indicar, ¿no? A lo mejor la necesidad del internamiento precisamente para cuidar la vida del joven, ¿no? O de la joven. Caray, pues qué interesante. Además, con esta respuesta habla de tu siempre probada honestidad, Fede, porque bien pudiste haber dicho, bueno, que vengan a ver a un psicólogo como yo, pero no, dices un psiquiatra y eso desde luego pues nos da una gran libertad de acción, pero además pues saber que estamos hablando con un profesional que tiene una ética a prueba de balas. Muchas gracias, Federico. Incluso nada más para cerrar, perdón, en Digo, esto que acabas de comentar, de hecho, he tenido pacientes que llegan con depresión conmigo, pero independientemente de que yo les pueda dar terapia, regularmente los canalizo con un psiquiatra, porque tenemos que hacer este trabajo en equipo. claro. Son trastornos, son situaciones que requieren de un trabajo en equipo. Un psicólogo que diga que él solo saca a alguien en depresión, no le crean. Si hay un psicólogo o psicóloga que dice que solamente él logra que la persona deje las sustancias, no que deje de ser adicto porque serán adictos toda la vida, lo único que hacen es detener la enfermedad, pero es un trabajo multidisciplinario y precisamente te diría, muchos colegas
tanto hombres como mujeres. Primero, no le entran a la adolescencia porque es complicada, ¿no? Como etapa. Claro. No le entran al asunto de las desadicciones porque sí se requiere tener experiencia para. Y cuando hay ya trastornos del estado de ánimo como la depresión, también se requiere, por un lado, mucha experiencia y por el otro lado, admitir que esto se tiene que hacer en equipo. Por eso, en la clínica donde trabajo, que es Sentido de Vida, trabajamos multidisciplinariamente. No es solamente usted déjelo aquí, ya veremos qué hacemos. No, aquí trabajamos con el psiquiatra, el neurólogo, los terapeutas, los consejeros, los enfermeros, que son importantísimos en todo el tiempo que están, pero regresando a lo que me decías, independientemente de que sí, y no es jactancia, simplemente me lo enseñaron en la universidad, la parte de la ética profesional, sí, tengo que reconocer que esto es trabajo en equipo. Federico, muchas gracias como siempre, Federico Quevedo, Adalid, psicólogo clínico, terapeuta en adicciones, pues con un diplomado en adolescencia, pero sobre todo un hombre que tiene una experiencia amplísima y que siempre está dispuesto a ayudar a la gente. Muchas gracias, Federico, por esta plática el día de hoy. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Guillermo, que tengas buen día. Igualmente. Seguimos, amigos. Sentido de vida. Perfecto, mi Fede.